días, bendiciones. Me dieron muy poquito tiempo para predicar. En realidad, estoy muy contenta de estar aquí. No esperaba hoy estar, pero aquí estoy. Y siempre es según su voluntad, ¿verdad? Y en el momento que Él quiera que yo comparta con ustedes, ¿verdad? Y eso sí, lo tengo claro. A nosotros nos enseñaban en el seminario que teníamos que tener siempre una maletita, le decían así, una maletita con predicaciones listas, y en el momento que se presentara alguna circunstancia, ya estar listo, si era con jóvenes, si era con niños, si era en la congregación, pero que siempre tuviéramos nuestra maletita lista por alguna cosa que se diera. Y bueno, yo tenía algo ahí en la maletita guardado, pero no estaba completamente armado. Y sin embargo el Señor me ayudó mucho en estas horas a poder armarlo, y me habló mucho a mi corazón, y espero en el nombre de Jesús que le hable a usted también. Hemos estado aprendiendo sobre gigantes, ¿verdad? Gigantes que vencer, gigantes que derribar, ¿verdad? Durante todas estas semanas aprendimos a ver al enojo que está dentro de nuestra vida muchas veces y nuestro corazón como un gigante al que hay que derribar. Aprendimos a ver al orgullo como un gigante también, y la infertilidad espiritual, que muchas veces se lanza la palabra y aquella palabra, ¿verdad?, no da un fruto que se espera, como un gigante, también lo estábamos viendo. Y si nos pusiéramos a analizar qué montón de gigantes existen, hay un montón, definitivamente hay bastantes. Y el Señor va a poner otros gigantes para aprender en el camino, para que nos capacitemos para poder derribarlos. Y me puse a reflexionar de este tema para compartir con ustedes. Y yo tenía hace un tiempo guardado en mi corazón un mensaje que se había dado en 1867. Imagínense. Quiero contarles que no fui yo la que lo dije. Es un mensaje que se escribió en esa época y caló en el corazón de muchísimos hermanos del lugar, de la iglesia donde le recibieron. Y yo había hecho como mi propio estilo con respecto a ese mensaje, y en él me inspiré, porque uno siempre tiene que darle honra que merece honra, ¿verdad? Entonces, esto que sale aquí, si bien es cierto, Dios me ayudó a acomodarlo, fue inspirado en un mensaje de un gran predicador de otro siglo. Y yo, reflexionando sobre los gigantes, pensé que este era un gigante que muchas veces los seres humanos atravesamos y pasamos y nos enfrentamos a él, pero es que es un poco invisible, y es el gigante de las palabras, pero de las palabras que llegan a nuestra mente y que llegan a nuestro corazón, que muchas veces nos impiden realmente lograr y ver el milagro que Dios quiere realizar en nuestras vidas, o la obra completa que Dios quiere también hacer. Levante la mano, ¿cuál de ustedes anhela algo de parte de Dios hoy? Qué bien. Todos anhelamos algo. Levante la mano, ¿cuál cree usted? No, ¿cuál no? ¿Quiénes de ustedes creen que tienen que derribar algo que está ahí adentro de su corazón para poder ver ese milagro? También pasa, porque luchamos con muchas cosas internas todos los días, mucho pensamiento, mucha palabra, y por eso le puse el título Palabras en forma de gigante, porque muchas veces hay cosas que llegan externas a nuestro interior, o que nosotros mismos elaboramos desde nuestro interior, que nos sabotean, que nos impiden alcanzar ese milagro o ese sueño, o vencer esta prueba que estoy pasando. Y tal vez a nuestro alrededor naturalmente hay cosas que se ven imposibles, pero que esas palabras muchas veces martillan adentro de nosotros mismos, y que se convierten en los gigantes precursores de evitar que usted reciba el milagro, que Dios haga algo sobre su vida, o que Dios transforme algo. Sabemos bien que cuando recibimos palabras o emitimos palabras pueden causar un daño tremendo, así como causan bendición
y alegría, expectativa y gozo en los seres humanos, cuando son palabras sumamente fuertes, que ya sean otros nos dicen o nosotros mismos nos decimos o nuestros pensamientos las reciben, nos pueden causar ese daño, y el enemigo lo sabe, y el enemigo lo utiliza con astucia, con gran astucia, y a veces incluso están más abrazadas en nuestro corazón que la misma palabra de Dios, que lo que dice Dios de nosotros. No debería de ser así, pero sí pasa. Es de esa manera como sucede muchas veces. Cuando palabras adentro de mí llegan de desánimo, de dolor, de amargura, de ansiedad, de decepción y de temor, llegan, nos envuelven y toman control sobre nuestras acciones, se convierten en gigantes que definitivamente tenemos que vencer. Esas palabras tienen la tarea específica de hacer que fracases espiritualmente. Esa es su tarea, hacer que fracases ante las adversidades. Son palabras que a través de personas, circunstancias o de usted mismo, el enemigo utiliza para destruirte. Y tal vez no te has dado cuenta que era así. Por eso, como creyentes, quiero que analicemos 3 acciones que hizo nuestro matador de gigantes por excelencia, el rey David, ante las palabras que llegaron a él y se convirtieron en gigantes antes de enfrentar a Goliat. Porque tal vez usted se imagina, de ahí sí, el matador de gigantes mató a Goliat, pero David tuvo que matar un montón de gigantes internos durante toda la historia de su vida. Porque si nos ponemos a analizar la historia del rey David, él constantemente tenía que estar venciendo muchas cosas de él mismo y de todo lo que Dios le había mandado a vivir y a pasar. Pero específicamente hoy quiero hablarles de estas 3 acciones que David tomó antes de matar a Goliat. Y quiero que vaya conmigo a 1 Samuel 17. Y tal vez usted puede decir, pero es que pastora, ese texto bíblico yo lo conozco de memoria. Le reto a decirle que no lo conoce de memoria, porque la palabra de Dios está viva y la palabra de Dios siempre nos va a enseñar algo nuevo. Amén. A mí me enseñó hace poco esto y es hermoso. Y vamos a empezar a leer 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 1. Cuando lo tienen me dice amén. Amén. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. ¿Lo tenemos? Sí. Ok. Y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle es entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No me pierda el texto porque vamos a seguir ahí. Aquí realmente nos vamos a encontrar un problema: la crisis que está enfrentando el pueblo de Israel. Un ejército se levanta contra Israel y esta vez tiene un arma secreta, este gigante que
En realidad dice que medía 2,90 metros de altura, ¿verdad? Para poder traerlo a los números de la actualidad y poder entender. Y que llevaba una armadura de más de 50 kilos, más o menos. O sea, era algo sumamente impresionante, ¿verdad? Pero no solamente físicamente, sino que sus palabras removían todo. Sus palabras asustaban al pueblo, sus palabras asustaron al rey. Todo el pueblo tenía gran miedo. Era un ataque real, era una dificultad real que atormentaba, amedrentaba y los hacía dudar. Eso le podía pasar a cualquiera. Todos, incluyendo el rey, tenían demasiado temor y no sabían qué hacer. Y vieron que el gigante era más grande que sus propias fuerzas. Y Goliat ya había ganado la batalla, aún sin haber iniciado la pelea. De la misma manera, a veces nosotros también enfrentamos situaciones y problemas así. Enfrentamos dificultades, enfrentamos situaciones que llegan a nuestra vida para removerlo todo, es cierto, para intentar quitarnos la paz, para que nuestras reacciones sean las contrarias a las que Dios espera de nosotros y que esas reacciones determinen para mal el resultado final de lo que vamos a vivir, de la prueba, porque muchas veces ni siquiera hemos dado la batalla. Y las palabras que llegan a nuestro interior son de miedo, son de fracaso, son de fatalismo, son de angustia y decepción. Y provocan en nosotros reacciones tan potentes, que ya perdimos la guerra, sin ni siquiera haber iniciado la batalla. Y continuemos ahí un poquitito antes de apuntar un poquito más en el versículo de ahí del 17, o sea, siempre en el capítulo 19, pero en el versículo, siempre en el capítulo 17, pero en el versículo 19. Vamos a ir al 19. Y dice así: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David en ese momento era pastor, ¿verdad? Ahí todavía ni siquiera estaba dentro del ejército. Era un pastor, era cuidador de ovejas, cantaba, ¿verdad? Tocaba el arpa, adoraba al Señor, ¿verdad? Y es enviado por su padre para ver cómo están sus hermanos. Y cuando llega, se topa con esta circunstancia, se topa con esta dificultad que estaba atravesando el ejército. Y el problema también era de él. El problema le competía a él, porque era su pueblo quien estaba en peligro, y también era a su Dios al que estaban insultando. Él no se puede quedar quieto en este momento, él tiene que reaccionar. Ahora, él pudo no haber reaccionado también, ¿verdad? Él pudo no haber hecho nada, pero lo que había en la esencia de David era imposible que no reaccionara. Él necesitaba reaccionar, él quería reaccionar. El celo que tenía por su pueblo, el celo que tenía por los suyos y el celo que tenía por Dios le iba a llevar a reaccionar. Vamos un poquitito más adelante al versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. El rey Saúl había prometido casarse, darle a la hija al que venciere al gigante, pero eso era lo que menos le interesaba a David. Lo que le interesaba a David es que no podía entender
Aquel que se había atrevido a ofender al ejército del Dios viviente y al Dios mismo, nadie hubiese tenido el celo por levantarse y defenderlo. Eso era. Hasta el momento vemos una actitud adecuada en David ante la adversidad. Nadie tiene por qué provocar al ejército del Dios vivo. Era celo por el poder de Dios, celo por la presencia de Dios, era celo por la gloria de Dios. Todo eso estaba en David. Y saben, él sabía que era un ataque frontal a los hijos de Dios. Ahora el celo lo ha hecho reaccionar, ya reaccionó. Pero el enemigo no se iba a quedar contento. Yo no estoy hablando de Goliat, estoy hablando del verdadero enemigo. Satanás no se iba a quedar contento con eso, con esa reacción que estaba teniendo David, y empieza su embestida utilizando palabras tan fuertes para la vida de David que se convierten en gigantes que antes de la batalla David va a tener que vencer. Las palabras se convierten en gigantes en 3 ocasiones: con las palabras de Eliab, su hermano, con las palabras de Saúl, su rey, y con las palabras de Goliat, propiamente su enemigo. Observemos qué pasó primero con las palabras de Eliab. Vamos a ir ahí en el igual, 1 Samuel 17, pero en el 22. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es evidente que Eliab tenía un gran menosprecio por David. Encontraba hasta ridículo que un jovencito que estaba pastoreando las ovejas y estaba cantando ahí en los montes opinara como guerrero. Lo encontraba ridículo. Por eso empieza a lanzarle palabras de rechazo, empieza a lanzarle palabras de reprensión. La subestimación a este punto es clara. Él no tenía ni siquiera pensamientos positivos para su hermano, y mucho menos tenía confianza en que David pudiera llegar a hacer algo. Él era el menor. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía aportar si siempre estaba metido entre las ovejas? Y Eliab era un guerrero, estaba ahí, tenía toda la experiencia, ¿verdad? Al ser el menor de los hermanos y ver a su hermano experimentado, esas palabras definitivamente podrían haber tenido mucho peso en la vida de David. Y ese era su primer gigante. Entonces el gigante susurra al oído y le dice: no eres nadie para estar aquí. Este no es tu lugar. Aquí no perteneces. Aquí no debes de estar. No vas a hacer nada. No tienes por qué estar aquí. No perteneces. Inmediatamente esas palabras se están transformando en gigantes y están atacando la identidad de David. ¿Nos ha pasado? Hay personas a nuestro alrededor o nosotros mismos que cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia o cuando viene la necesidad de un milagro, empiezan a hablar. No eres nadie para vivir esto, para ver la gloria de Dios. Usted no es nadie para recibir un milagro. ¿Qué lo hace a usted más especial para recibir sanidad? Nada tienes de especial. Es más, ¿por qué estás metido ahí si ahí no perteneces? Ese no es tu lugar, ahí nadie a usted lo quiere. ¿Las has escuchado? Esas voces muchas veces. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que son gigantes que tenemos que vencer. No eres el adecuado. Siempre te equivocas. Siempre cometes errores. O no va a llegar eso que tanto sueñas. No va a pasar ese milagro que necesitas. ¿Por qué sigue creyendo en eso si eso es pura basura? ¿Cómo debemos de fortalecernos en esa área? Porque cuando alguien o nosotros mismos o el enemigo utiliza esas palabras y llega a nuestro corazón, nuestros ánimos se bajan inmediatamente. Se bajan nuestros ánimos y reaccionamos de una manera incorrecta, porque entonces se los creemos.
Le creemos eso a nosotros mismos, le creemos al enemigo, le creemos a las personas que están a nuestro alrededor saboteándonos y hacemos nuestros pasos para atrás. Y empieza a salir lo peor de nosotros, no empieza a salir lo mejor. Empieza a salir lo peor y lo peor y lo peor. Hace unos días estaba viendo un video sobre un debate en una universidad. Y en el debate estaba una muchacha sumamente progresista y había un muchacho muy conservador. Y ese era el interés del público, poner al progresista y al conservador, ¿verdad?, a dar sus opiniones. Pero la muchacha progresista era sumamente intensa y tenía muy buena palabrería y era carguísima para hablar, las palabras inadecuadas, pero tenía muchísima habilidad para hablar. Y esta mujer se levanta y empieza a decir que estamos en una generación que el problema era que los adultos mayores de 50 años, decía así, ya no tienen por qué estar opinando porque ya pasaron de moda, porque ya no son importantes, porque ya tienen pensamientos anticuados y no sirven y no están dejando avanzar a las siguientes generaciones. Y la gente gritaba y aplaudía y la ovacionaba de todo lo que estaba diciendo, porque lo decían con palabras muy, muy efectivas que llegaban al corazón de estas personas. Yo estaba bravísima. Yo decía, qué ganas de decir de todo, ¿verdad? Y a veces nos sucede a nosotros que algo se levanta en mi mente o alguien dice algo y usted quiere reaccionar y usted quiere tal vez defenderse o usted quiere defender al Señor y no hay palabras o argumentos adecuados para decir, sí, este milagro va a suceder, sí, esto lo voy a vivir, sí, esto lo voy a pasar. Y de repente le toca al muchacho hablar y él estaba tan tranquilo. Él estaba con la calma más grande y con la serenidad más grande. Y llegó y empezó a hablar y en medio de todo el alboroto, porque la gente le aplaudía y gritaba, cuando le tocó el turno a hablar a él, él llega y dice, es que yo no entiendo cómo puedes decir que desechemos el pensamiento, la opinión de estas personas que fueron las que construyeron las bases para que tú estuvieras aquí, que fueron las que tuvieron la experiencia y pagaron el precio para que tú estés aquí con este micrófono hoy hablando y tengas la libertad de poder hablar. Y en ese momento todo el mundo se cayó. Con la calma, pero la firmeza y la seguridad más tranquila, pudo reaccionar. Y entonces yo decía, si él que está hablando de algo secular, natural, pudo defenderse de esa manera, ¿cuánto más nosotros como creyentes podemos efectuar argumentos adecuados para nosotros mismos cuando recibimos estos ataques o cuando nosotros mismos intentamos sabotearnos o cuando el enemigo llega a nuestra cabeza a darnos esas ideas? Tenemos que aprender a aplicarlo. A mí me impactó demasiado cómo reaccionó de tranquilo y cómo ganó el debate, porque al final le aplaudieron tanto y el profesor dijo que los argumentos de él habían sido más válidos que los de ella. Ella se tambaleó porque no supo defenderse. Y las palabras de Eliab sí le movieron el corazón a David. Era el hermano, era el guerrero. Lo ubicó en su realidad, pero tal vez incluso hasta lo hicieron dudar, pero a David no le interesaba lo que Eliab pensara de él, porque a David lo que le interesaba era lo que Dios pensara de él. Lo único que le interesaba a David era eso. Vean ahí en el versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. En la traducción Reina Valera contemporánea, David le dice, estás hablando por hablar, fue lo que le dice. Y dice después, y se retiró. David no perdió la calma. David contestó mansamente ante la provocación y se fue. Él sabe que multiplicar las palabras es aumentar los sentimientos negativos y el primero que calla es el que vence.
Y a veces tenemos que callar esas voces externas o internas de nuestro interior. A veces ni siquiera hay que agarrarse con el diablo. A veces tenemos que entender definitivamente que eso que llegó a nuestro corazón no proviene de parte de Dios, que esos pensamientos no son los pensamientos que Dios tiene para mí, que son otras ideas, otros sueños, los que Dios ha pensado de mí. Y si hay alguien que te incluso dijo algo o hizo sentirme de esta manera, tampoco proviene de Dios, porque Dios tiene otro pensamiento para mi vida. Y yo tengo que aprender a derribar a ese gigante. No lo vas a lograr. Necesitas más para conseguirlo. Esto es algo imposible. Usted no es suficiente. Esto no va a pasar. Son palabras que están a nuestro alrededor. Son palabras que se lanzan y que el enemigo lanza porque nos quiere ver fracasar, porque nos quiere ver caer. Y no debemos permitir que esas palabras se alojen en nuestro corazón, ni definan quiénes somos, a pesar de cualquier circunstancia. Debemos de dejarlas pasar. No es tan fácil, pero sí se puede. Las saco de mi mente, las saco de mi corazón, no las recibo. Yo siempre digo, escriba algunas palabras, escríbalas en piedra y nunca las olvide, pero otras escríbalas en arena. Escríbalas en arena para que el agua se las lleve y no marquen ni signifiquen nada en su vida. ¿Qué importa quién gane una discusión? Eso no es lo más importante. Ahí en ese momento David no está entrando en discusiones con Eliab, simplemente dejó pasar esas palabras y las dejó a un lado. Este predicador del cual me inspiré, Charles Spurgeon, predicador del siglo XIX, decía con respecto a esta actitud que David había tenido: David se contuvo con gran estilo, y en esto se ganó los honores del hombre que reprime su espíritu y es más grande que un soldado que toma toda una ciudad. Qué impresionante es poder permitirle al Espíritu Santo que controle nuestro espíritu, que controle nuestro corazón, para no recibir palabras que no vienen de parte de Dios, para no recibir sentencias que están lanzadas para nuestra vida que no vienen de Dios y no son reales. ¿Cuántas veces un amigo, un familiar, alguien importante nos dice con palabras, o insisto, nosotros mismos, que no somos suficientes, que nosotros mismos muchas veces saboteamos nuestra mente y decimos que por más que lo intentemos no llega, por más que quiera no pasa, no vamos a ver ese milagro suceder? Pero diga conmigo, la última palabra la tiene Dios. Amén, amén. Acto seguido, David vence al gigante, a ese gigante que el enemigo está utilizando a través de Eliab. Pero entonces termina la historia ahí, no, viene y es llevado ante el rey Saúl, por quien David sentía afecto, y las palabras del rey Saúl se convierten en otro gigante para vencer por David en ese momento. Versículo 31. Lo tenemos. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Las palabras de Saúl para David resuenan nuevamente en su interior: no puedes. Y esta vez no venían de su hermano, venían de su autoridad. Venían de su autoridad directa. Si Satanás te convence, ganó la batalla. Tienes que tener mucho cuidado de que Satanás no te convenza. Es el más interesado que olvides lo que el Señor piensa de ti y sueña contigo. Una vez más, David reacciona.
con firmeza, con mansedumbre y con mucha diplomacia, digo yo, porque le dice que no desmaye el corazón de nadie, rey. Ve ahí donde dice, ¿verdad? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Que no desmaye el corazón de nadie. No, es que lo que había que decirle a lo Carla, pero verdad, no lo hizo David así. No sea cobarde, rey, ¿verdad? Pero él ni siquiera fue así, fue más educado, más diplomático, y le dice que no desmaye el corazón de nadie, ¿verdad? Eso a mí me hizo mucha gracia. Yo lo hago. Tu siervo peleará contra el filisteo. Se pone en una posición de respeto, se pone en una posición de siervo, ni siquiera está como quien dice rajando, pero yo lo hago, no se preocupe. Tu siervo lo hace. No desmaye tu corazón, yo lo hago. Lo hace de manera sujeta, lo hace de manera con respeto, lo hace de manera educada. Usó palabras suaves, pero expuso argumentos duros. Mencionó hechos, tanto que provocó que Saúl le diera permiso. No solamente vaya, le doy mi armadura, le doy mis cosas, y le dio todas las armas que se suponía que para Saúl iban a ser importantes y las iba a poder usar. Dios entrenó a David no solamente con sus manos para poder trabajar en la guerra, sino que le entrena la lengua. Le entrena la lengua para ver lo que va a decir y cómo lo va a decir. Pidámosle al Señor que entrene nuestra lengua, que entrene nuestros argumentos, que entrene lo que nosotros vamos a pensar, que entrene lo que nosotros vamos a creer de parte de Dios para nuestras vidas también. En nuestra vida van a existir personas como figuras de autoridad o personas que son importantes para nuestra vida, en nuestro caminar, que tocarán la autoestima muchas veces, que tocarán fibras delicadas, tocarán y harán heridas, dirán cosas y harán cosas que nos lastimarán. Sin embargo, no debemos olvidar que somos lo que Dios dice que somos y podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Valemos la sangre de Cristo, somos joyas valiosas en sus manos y tenemos que creérnoslo. Y a veces andamos por el camino sin poder creer esto que yo le estoy diciendo a usted esta mañana. Somos joyas valiosas. Diga, soy una joya valiosa en las manos del Señor. Cuando las palabras nuevamente quieren transformarse en gigantes, David primero lo que hace es utilizar sus recuerdos. Esos son unos consejos, pónganle atención porque son muy buenos. Versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David se está abrazando a sus recuerdos, no aquel pasado que lo hizo sufrir, llorar. No, estamos hablando de recuerdos que muchas veces tenemos porque olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha librado de problemas, amén. Nos ha hecho milagros, amén. Aquí no hay nadie que pueda decir nos ha acompañado en tiempos difíciles, amén. Ok, si hoy pasas por alguna situación, lo primero que tienes que hacer es recordar que en tiempos difíciles el Señor siempre ha estado contigo. Siempre ha estado contigo, siempre te ha protegido y siempre ha sido fiel. Los cristianos tenemos más bien mala memoria, ¿verdad? Y a veces olvidamos con facilidad lo que Dios hace en nuestras vidas. Y por eso cuando viene algo, lo vemos como nuevo, como que nunca lo hemos vivido, como que no sabemos cuál es la solución completamente. Pero las pruebas y los ataques, hermanos, se parecen, son parecidas. Y hay cosas que hoy usted está viviendo que estoy segura que se asemejan a otras que usted vivió en el pasado. Y ya sabemos cómo sobrellevarlas. Y si usted siente que no ha aprendido todavía a aprender a sobrellevarlas, pídale al Señor cómo se hace para poder hacerlo. Y una vez que lo pases, recuérdalo, porque la gloria del Señor es la misma siempre.
Nuestros recuerdos del poder de Dios sobre nuestras vidas tienen que estar presentes para que nuestra fe sea fortalecida. Los hombres y las mujeres de fe caminamos de otra manera. No digo que sin problemas, eso no es verdad, sino con ese recuerdo adentro de mi interior, que si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Amén. David recordó que ya había sido probado antes cuando el león y el oso lo atacaron. Él sabía cómo defenderse, qué acciones tenía que tomar, y que cuando el ataque viniera, cómo tenía incluso que agarrarle las mandíbulas al león, cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que actuar, ¿verdad? Ya tú sabes cómo detenerte, ya sabes cómo orar, y si no, sigue aprendiendo y busca cómo hacerlo, cómo ministrarte. Ya sabes a quién tienes que reprender, ya sabes cómo hacerlo. Esta no sería la primera vez, o la que venga no va a ser su primera vez. También David recordó que no era necesariamente que tenía que estar en pecado para haber recibido este ataque. Todo lo contrario, muchas veces había sido atacado estando en la voluntad de Dios, estando ahí tranquilo en el desierto. De un momento aparecía el león, de un momento aparecía el oso. Y así debemos de estar listos, porque muchas veces los ataques del enemigo no van a aparecer cuando usted esté mal. Sí aparecen cuando estás mal y estás más debilitado, es una realidad. Pero a veces usted está dormido, caminando por los laureles en otra cosa, y se vino el ataque y usted se le olvidó cómo reaccionar. David lo primero que hace es recordar grandemente qué debe de hacer, sabiendo que a veces hay situaciones que van a llegar aunque estén bien las cosas, y no debemos de asustarnos, no debemos de amedrentarnos. Jesús siempre te ha sostenido. Amén. Somos guerreros, no retrocedemos ante el conflicto. Repita después de mí: soy guerrero, no retrocedo ante el conflicto. Recordar esos momentos de victoria me van a dar fuerzas y nos llevarán a bendecir a Dios, pero también nos llevarán a humillarnos delante de su presencia, porque sin Él no podemos hacer nada. Pero esos momentos de victoria que vivimos nos van a traer momentos nuevos. No seamos como el pueblo de Israel. ¿Usted sabe lo que es olvidar que se abrió el Mar Rojo? ¿Usted sabe lo que es olvidar todas las plagas que llegaron y que ellos no los tocó nada? Estaban las plagas en lo mejor, y en la zona llamada Gosén, donde ellos estaban, nunca el agua se convirtió en sangre, nunca llegaron las moscas, y veían caer al ganado y llenarse los egipcios de llagas, y ellos no tener nada. Vieron una oscuridad total, una penumbra completa, que ni una vela se encendía, y ellos tenían luz adentro de sus casas. Vieron el espíritu o el ángel de la muerte caminar entre ellos, y que gracias a la sangre colocada en los dinteles de la puerta no tocó sus moradas. Vieron el maná caer del cielo y se les olvidó. Se les olvidó. Ojalá hubiéramos vuelto y volviéramos a Egipto. ¿Conocen las historias? Que no seamos así. No se nos olvide lo que ya el Señor ha hecho por nuestras vidas. Cuando estas palabras se quieren transformar en gigantes, también tenemos que aprender a razonar de manera espiritual. Vean lo que estoy diciendo, porque estamos a veces acostumbrados solamente a razonar de manera natural, pero para el hombre espiritual las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente, y usted tiene que entender y saber que usted es una persona espiritual para poder para poder discernir. Versículo 37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Un razonamiento muy básico, yo sé, un razonamiento muy simple y muy claro. Si Dios me ayudó en momentos pasados, igual me ayudará esta vez. Confié en Dios, actué de manera correcta y Él me libró por
sigo confiando y por eso triunfaré. Yo digo que esto es como la fe de un niño. La fe de David era así, fue así en este momento. Yo tenía un rebaño indefenso, dijo David. Ahora hay un pueblo indefenso. Yo estaba solo en el campo cuando los animales me atacaron. Ahora me va a tocar solo porque Goliat está diciendo que manden a uno, nada más. Me va a tocar solo, pero se parece, porque este gigante lo está pidiendo. Luché contra un animal salvaje y lo vencí. Este es igualito a un animal salvaje. Es igualito, porque ¿cómo se atreve a llegar y decir algo en contra de Dios? ¿Cómo se opone? ¿Cómo se atreve a oponerse a Dios? Es un animal. Es como una bestia. Es igual. Lo voy a vencer. Definitivamente. Si tenemos esa fe sencilla y ese razonamiento sencillo, nuestra fe se aumentaría. Sería todavía más grande. Veríamos más cosas todavía de parte de Dios. Nuestro error es pensar en las batallas como hechos nuevos, en ponernos excusas y razonamientos humanos para poder trabajar, para poder accionar. Y muchas veces esos razonamientos se transforman en peros y se transforman en excusas y por ende se transforman en incredulidad. Así somos, pero así no deberíamos de ser. No deberíamos de poner excusas. Es falta de fe. Es que yo antes era muy joven y tenía la fuerza. No, es que antes yo estaba mejor espiritualmente y por eso lo pude hacer y lo pude lograr. No, es que yo antes pude llegar y lograr muchas cosas porque tenía más recursos. Mentira. Son excusas que ponemos muchas veces para poder alcanzar lo que Dios quiere darnos. Pero es que, pastora, yo no he alcanzado nada. No he tenido nada, vea, yo lucho y llego, y cuando llego no lo alcanzo. ¿No será que tienes el miedo suficiente como para cuando estés a punto de alcanzar la bendición de parte de Dios, no la recibas? Porque te devolviste, porque te cansaste, porque te dejaste de luchar. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Asimismo David se despojó de lo que le estorbaba. Prefirió ponerse su hábito de pastor y salir así a la batalla. Él habría el hábito de armarnos con nuestros propios argumentos, con nuestros propios razonamientos, nuestros propios métodos para resolver problemas. No siempre son los más adecuados. Su palabra nos dice que debemos poner nuestra esperanza en Él y dejar que Él guíe nuestros pasos. Pero generalmente ponemos los argumentos antes, ponemos todas esas excusas antes, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, sin tomar en cuenta muchas veces al Señor. Y esos argumentos son los que muchas veces se transforman en esos gigantes que ganaron la batalla antes de que usted la peleara. Tenemos que aprender a despojarnos de ellos. Tenemos que escudriñar lo que dice la palabra sobre esa situación que yo estoy pasando. ¿Qué dice el Señor sobre esto que estoy viviendo, sobre esto que sueño, sobre esto que quiero realizar? ¿O voy a escuchar las palabras de mi hermano, como el diablo atacó, de mi autoridad, que no necesariamente puede ser una autoridad positiva? Tengo que escucharlas y pueden determinar completamente mi vida, o voy a escuchar las palabras del Señor. Pero tengo que despojarme de todo esto que me estorba, porque todo esto que me estorba me está impidiendo escuchar esa voz. Tengo que matar a esos gigantes. Siempre he dicho que como creyentes tenemos la costumbre de resolver al revés las cosas. Primero tratamos de solucionar con nuestras fuerzas y después corremos a los pies del Señor. Y es al revés.
¿Ves? Chamuco el... Tenemos que hacerlo al revés. Ese es el duster que limpia las computadoras. Tenemos que solucionar nuestras cosas al revés. Primero tenemos que ir a buscar las fuerzas del Señor. Vea, lo reto, de verdad. Si usted pasa algo, inmediatamente corra, inmediatamente busque, inmediatamente ore, inmediatamente busque alabanza, busque adoración. No, es que me voy a quedar aquí deprimido un ratito, voy a escuchar y voy a lamer mis heriditas como el gato un gran ratito. Es que necesito sentirme un poco triste, ocupo el espacio, ocupo sentirme loser, ocupo sentirme fracasado. Y ya después ahorita oro, cuando ya yo sé que ya no me levanté, entonces ahí me voy a obligar y me voy a levantar. No, señores, ahí es sus emociones las que los están gobernando. Y estás escuchando las palabras inadecuadas, estás escuchando a Satanás hablarte a tu mente, hablarte a tu corazón y no decir: confío en el Señor. Levántate, alma mía, y haz algo por tu vida, porque el Señor necesita hacer algo contigo. Continuando con la historia, ahora sí llega el momento en el que está frente a frente David contra Goliat. Ya han sido derribadas las palabras que atacaban su identidad, que atacaban su valor, que atacaban su autoestima, todos aquellos que estaban intentando evitar que fuera a la batalla. Ahora sí, ya David está en la batalla, pero vienen unas nuevas palabras que se transforman en gigantes, que son las palabras que pueden alterar el resultado a través de mentiras, porque esas no las habíamos contado, porque a veces vienen cosas que usted dice: ay, sí, esta es mi realidad, ay, sí, este es mi problema, y usted se las creyó, pero Dios no. Pero es que estas son peor, porque estas son mentira. Ya le digo cuál es el versículo. El 42, versículo 42. Y dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El gigante mintió deliberadamente, o dijo la verdad. Estaba mintiendo, estaba completamente mintiendo. Te va a vencer, vas a sufrir, vas a morir, todo el pueblo va a ser mi esclavo. Todas eran mentiras. Uno de los mayores problemas que está enfrentando la sociedad de nuestro siglo es la ansiedad. La ansiedad nos está gobernando a todos y tenemos que entender que debemos realmente luchar contra eso. Y si nosotros definimos la palabra ansiedad, podríamos decir que es la preocupación desmedida por las cosas que van a suceder, ¿verdad? Es decir, las que no han pasado, no están pasando, no están sucediendo, pero hay una preocupación excesiva por ellas. La ansiedad es el método de esclavitud que el enemigo en este presente está utilizando grandemente, porque te pierdes el ahora, te lo pierdes completamente, olvidas lo que tienes, olvidas que tienes un Dios, te esclavizan las circunstancias, y lo peor aún es que, al igual que lo está haciendo Goliat, la ansiedad presenta el panorama lleno de mentiras. No sé si usted vio Intensamente la 2. En esa ansiedad, con aquel pelo parado, yo la conocía. Ella llegaba y se metía a un cuarto y habían, como decirte, un call center, y estaban un montón de escenarios posibles de lo que le podía pasar a la niña, miles de escenarios y todos falsos, y todo el mundo trabajando en los escenarios posibles para que a la niña entrara en el bucle ansioso y pudiera realmente congelarse. Eso era lo que estaba intentando hacer Goliat:
congelar a David, porque ahora sí ya se estaba enfrentando con la circunstancia, ahora sí ya tenía que pasar por el proceso, ya tenía que pasar por la batalla, usted ya tenía que pasar por la operación, ya tenía que pasar por el diagnóstico, usted ya tenía que pasar por la entrevista, usted ya tenía que pasar por eso que usted tiene que vencer. Y entonces empieza la ansiedad a moverse. Pero tengo un Dios que todo lo puede, y Él es mayor que cualquier otra cosa. A este punto David no está interesado en lo que diga el enemigo. Cuando estas palabras quisieron transformarse en gigantes, puso su mirada en Dios y se enfocó en el resultado. David se dijo que como antes había confiado en el Señor, esta vez lo iba a hacer, y el Señor era fuerte y verdadero, y solo Él le brindaría la ayuda real. No me pierdas este texto bíblico. Vamos un momentito al Salmo 65. Salmo 65, versículo 5. Tenemos 62, perdón, era Salmo 62. Cuando lo veía ahí me di cuenta. Salmo 62, versículo 5. Ahora sí, perdón. Eso no pasa aquí, bueno, yo. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Quién escribió eso? David. No sé si fue en el momento que recordó cuando estaba ahí con el gigante, o no sé si antes lo había escrito y ahí mismo tal vez lo repasó adentro de su corazón, en su interior, pero de que estaba descansando su alma en el Señor, de que toda su esperanza estaba puesta en Él, y sabía que Él era su roca y su salvación era así. Sabía que Él era su refugio, sabía que en Él no iba a resbalar, era así. David estaba activando su fe, estaba realmente enfocado en sus resultados. No le interesaron las mentiras que el enemigo estaba diciendo. No te deben interesar las mentiras que pone el enemigo en tu mente y en tu corazón. Te van a provocar ansiedad, te van a provocar tristeza y desánimo, pero lo que quieren es que pierdas la batalla. Pero si te enfocas en lo que Dios dice de ti, si te enfocas en lo que Dios está soñando contigo, si te enfocas en que tu confianza es en el Señor, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a ver qué dice David ahí en el 45. El tipo llega y le dice de todo, y ahora David le contesta. Entonces dijo David el filisteo: aquí ya no está tan tranquilo, aquí ya no está tan manso, tan controlado, sí, porque tenía que estar controlado. Pero le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No venimos en nombre de cualquiera, venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ay de quien te toque, hermano, diga: ay de quien me toque, porque el Señor está conmigo. No se lo creyeron. Les voy a dar una oportunidad más. Ay de quien me toque, porque el Señor está conmigo. Amén. Amén. Los matagigantes, porque así se conocen, cierran sus oídos a la crítica, cierran sus oídos al miedo, a la amedrentación, cierran sus oídos a la baja autoestima que quieren los demás desarrollar en nosotros, cierran sus oídos al miedo, cierran sus oídos a la ansiedad. No digo que no lo sientan, no digo que no lo pasen, sino que cierran sus oídos y siguen adelante hasta alcanzar el éxito.
No digo que sean invencibles, es que cuando ven transformarse las palabras lanzadas en gigantes, miran para otro lado, piensan en lo que Dios ha hecho por ellos y caminan sobre esa confianza que tienen hacia el Señor. David recordó que en esos momentos con el oso y con el león no tenía visible nada, no tenía de qué agarrarse, solamente de la mano y el brazo poderoso del Señor. Era eso suficiente. Se armó de valentía, le proporcionó serenidad, además le dio la energía suficiente para que tuviera la fuerza para lanzarse a la batalla. Ahí empezó la batalla, pero ya la batalla había sido ganada en el Espíritu. Muchas veces tenemos que ganar primero las batallas en el Espíritu para poder realmente ganarlas a nivel natural. Y es que usted a veces está ahí esperando que llegue el momento, la circunstancia, o ya la está viviendo, o se va a tener que enfrentar a algo, y tal vez oró 3 minutos antes para que Dios le bendijera, le acompañara, cuando usted no se había dado cuenta que es que usted tenía que prepararse como guerrero, que usted tenía que vencer la batalla espiritual primero, que tenía que armarse de las armas de la milicia, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque el Señor está contigo, pero en tu boca y en tu corazón está la responsabilidad de derribar esos gigantes. No puedes salir de igual de aquí. Tienes que entender que vas afuera a librar la batalla espiritual de tu vida. Tienes que entender eso. Y tienes que regresar aquí dándole gloria a Dios y testificándole a otros que en el Señor todo realmente lo podemos hacer. Resultado: el joven regresa con la cabeza del gigante en la mano, y todos los demás inyectadísimos gritaban. Vamos a ir al 52. Viene con la cabeza. Levantándose luego los hijos de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta llegar a las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Les dio fuerza, el milagro, la actitud, los gigantes derribados le dieron al pueblo la fuerza para decir: sí se puede. Sí, hagámoslo juntos, levantémonos, creámosle al Señor por ese milagro, creámosle al Señor por lo que va a hacer en mi vida, creámosle al Señor por lo que Dios está soñando conmigo, creámosle al Señor por eso que está ahí, que voy a derribar en el nombre de Jesús y que me estorba, para poder ver lo que Dios tiene para mí. No debes olvidar eso cuando te enfrentes a las palabras lanzadas a tu alrededor, o cuando tú mismo te los lanzas, o cuando el enemigo las lanza también. Recuerda que son gigantes que te quieren destruir. Debes recordar a Jesús como el verdadero David, que te ha sacado algunas veces del fango, algunas veces de las garras del diablo, que en algún momento fuiste cautivo del pecado y que el Señor también te está sacando. Y nuestro razonamiento espiritual nos ayudará a entender en quién tenemos que confiar y creer. Y luego caminemos y demos esos pasos de fe hacia el resultado, porque la última palabra la va a decir el Señor.